Hola. ¿Estás interesado en alcanzar una certificación internacional o adquirir conocimientos y prácticas reales de expertos de la industria que te permitan diferenciarte y acceder a mejores opciones laborales? Nosotros podemos ayudarte a concretar tus objetivos. Únete a EPCM y accede a excelentes cursos y descuentos especiales en eventos. Desde donde estés, con nuestra metodología y modalidad online en vivo y autoestudio 24/7, puedes lograr tus objetivos de crecimiento profesional. No te quedes fuera. Te esperamos. Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Saludos desde Bolivia. Muchísimas gracias por su gentil atención y participación. Les habla Óscar Siles. Soy el director de la AAC Región 10 para Latinoamérica y quiero, pues, con mucho honor aperturar este evento hoy día dando un apoyo pleno como Región 10 de la AAC a la Comunidad de Ingeniería de Costos de República Dominicana. Excelente equipo el que está coordinando estas actividades y felicito a quienes están a cargo de esto, a la cabeza de nuestro amigo José Báez, y que sigan avanzando para que puedan consolidar pronto, Dios mediante, una sección en América Latina. Sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida, les agradezco por su participación y por el apoyo que están teniendo hacia esta comunidad de ingeniería de costos en República Dominicana que va en desarrollo. Voy a ceder la palabra al moderador, nuestro amigo José Báez. Muy buenas noches, señores, y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Óscar. Muy buenas noches a todos. Saludos a América Latina completa, ¿verdad? Tenemos una gran audiencia en el día de hoy. Mi nombre es José Báez, soy el presidente de la Comunidad de Ingeniería de Costos de la República Dominicana. Quiero, antes de que iniciemos, agradecer a nuestro patrocinador, el ingeniero Óscar Siles, en representación de ACE Latinoamérica. También a nuestro sponsor y partner estratégico que está haciendo posible este webinar, EPCM Project Academy. También a todo el equipo de ACE Latinoamérica que ha dado apoyo rotundo al webinar de la iniciativa de que exista ACE República Dominicana. ACE Bolivia, ACE Colombia, ACE Perú, ACE Chile, ACE Brasil. A todas las comunidades de ingeniería que están ahí presentes, principalmente a la de nosotros, que estamos aquí haciendo eco del apoyo y mostrando ese dicho apoyo. Sin más, quiero agradecer muy especialmente y dar paso a nuestra invitada de este día. Nuestra invitada es la ingeniera civil, consultora internacional de ingeniería de costos, presidente actual de ACE Latinoamérica, de ACE Colombia, la ingeniera Besaida Méndez. Besaida, cedo la pantalla para que tú puedas dirigirte a nuestra gran audiencia. Gracias, José. Gracias, Óscar. Buenas noches a todos. Voy a dar paso a compartir la presentación. Quiero que me confirmen, por favor, que están viendo la presentación en este momento. ¿Se ve? Se ve, perfecto. Listo. Entonces, como la presentación es un poquito pesada, yo voy a desconectar mi cámara en este momento. Solo voy a trabajar con audio. Entonces, buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que estará enmarcada en lo que son las habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos basada en la RP 1188. Vamos a hablar un poquito de lo que es exactamente un RP, que es una práctica recomendada. Y para hablar de las habilidades y conocimientos necesitamos hacer como un
enmarcarnos en un contexto de lo que es la ingeniería de costos y la gestión total de costos, o el Total Cost Management, que es el marco de conocimiento que trata la ACE Internacional. Rápidamente una presentación, así como lo dijo José, bueno, soy la presidenta actual de la sección Colombia de la ACE. Soy ingeniero civil, tengo una maestría en gerencia de construcción, soy certificada PMP por el PMI y CEP, que es la certificación en estimación de costos de la AAC Internacional. Tengo ya 13 años, en marzo cumplí los 13 añitos, de experiencia en gestión de proyectos, sobre todo en ingeniería de costos. Y llevo alrededor de unos 6, 7 años como capacitadora y facilitadora internacional y docente universitario, pues a grandes rasgos mi perfil. ¿Qué vamos a ver en la presentación del día de hoy? Bueno, vamos a ver el marco de conocimiento, la TCM. Vamos a hablar un poquito de qué es la ingeniería de costos, cuáles son las habilidades y conocimientos que un ingeniero de costos debería tener para cumplir ese rol y cuáles son los retos que como ingenieros de costos vamos a ir encontrando en el desarrollo de nuestra profesión, el desarrollo de nuestra carrera. Un poquito, y aquí no me voy a detener mucho para hacer un contexto para aquellos quienes no nos conozcan, que es la ACE, somos la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, somos una asociación profesional sin fin de lucro que se originó en los Estados Unidos en 1960. En este momento tenemos alrededor de unos 7.300 miembros, alrededor de unos 100 países, y también tenemos un contexto de certificaciones internacionales. La certificación bandera, por decirlo de alguna manera, es la certificación profesional en costos, CCP, y luego vienen unas certificaciones de nivel experto, de nivel profesional y de nivel técnico. Colombia, la sección ACE de Colombia pertenece a lo que es la región 10, de la cual es presidente Oscar, y estamos con secciones como Perú, Chile, Brasil y algunas secciones, Puerto Rico, por ejemplo, y otras secciones que están tratando de crearse en diversos países, como por ejemplo en Ecuador. Nuestro marco de conocimiento, ¿sí? El marco de conocimiento es el Total Cost Management o la gestión total de costos, el cual es un enfoque integrado para el portafolio o el manejo, la gestión del portafolio de activos estratégicos y de proyectos de una organización. Entonces, para hacer una comparación rápida o decir que lo entendamos un poquito mejor, el Total Cost Management Framework es el equivalente al PMBOK en PMI. También tenemos dentro del marco de conocimiento el libro Habilidades y Conocimiento o el Skill and Knowledge de la Ingeniería de Costos. Es como nuestro segundo libro insignia, es el libro, el TCM es donde están todos los procesos, ¿sí? Y el Skill and Knowledge es el que nos dice cómo hacerlo. Es donde están las metodologías, las técnicas, es un libro bastante robusto, pero bastante práctico. Él nos dice el cómo. Y las prácticas recomendadas, que son una de ellas, es las que vamos a tratar el día de hoy. Las prácticas recomendadas realmente son revisiones de conceptos teóricos y prácticos. Es una revisión, un peer review, se hizo por revisión de pares. Se han ido creando por revisión de pares a través de técnicas y conceptos teóricos llevados a la práctica a través del benchmarking de grandes empresas para las cuales estas buenas prácticas han sido satisfactorias y beneficiosas en sus proyectos y en la gestión de sus activos estratégicos. La práctica recomendada que vamos a ver el día de hoy, con la que nos vamos a centrar, es la 11R88. La primera práctica, la práctica que tiene la terminología de los conceptos, es la 10S. Y la segunda práctica que deberíamos como ingenieros de costos conocer
y entender es esta práctica 11R88. Es la que nos da todas las características, todas las habilidades, todos los conocimientos dentro de un marco jerárquico de lo que debería conocer un ingeniero de costos, dependiendo de varios aspectos. Entonces nos vamos a centrar en esta práctica, la 11R88, que se denomina las habilidades y conocimientos requeridos de la ingeniería de costos. Nada más en el nombre de la práctica, repito, habilidades y conocimientos requeridos de la ingeniería de costos, necesitamos conocer o desglosar ese nombre en varios conceptos. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué es conocimiento y qué son habilidades, ¿sí? Entonces, el conocimiento es una comprensión que hemos obtenido a través de la experiencia o a través del estudio. Las habilidades, y son diferentes a las habilidades innatas, ¿sí? En inglés, skills es diferente a abilities. Entonces, skills trata usualmente sobre algo que hemos aprendido, no sobre habilidades innatas, sino algo que hemos aprendido a través del conocimiento. Por lo tanto, estos skills, estas habilidades, pueden ser desarrolladas a través de ese conocimiento. Y lo más importante de un skill o de una habilidad es que la podemos transformar para poder usarla. Entonces, a través del conocimiento, creamos una comprensión que puede ser obtenida a través de una experiencia empírica o a través del estudio, y a través de esos skills transformamos ese conocimiento de esas cualidades y las ponemos en uso. Una habilidad no es un skill, en la palabra en inglés, sino la usamos para algo, ¿sí? Entonces tenemos conocimiento y además transformamos esa comprensión en una habilidad en uso. Y de eso se trata las prácticas o la práctica que vamos a ver hoy. El otro concepto que necesitamos desglosar o entender un poquito a nivel de ingeniería de costos es la palabra costo. Porque estamos acostumbrados, si trabajamos en proyectos, a darle la denominación costo al valor monetario generalmente. Cuando hablamos en ingeniería de costos, costo lo vamos a transformar en todo lo que es recurso. Entonces, para nosotros, como ingenieros de costos, el tiempo es un recurso, el dinero, el valor monetario, es un recurso, el factor humano y los diferentes recursos físicos que necesitamos para proyectos o para gestión de activos estratégicos son recursos. Entonces, todo lo que utilizamos, tiempo, dinero, factor humano y todos los demás recursos físicos es lo que en ingeniería de costo llamamos costo. Entonces, no solamente hablamos de dinero, no solamente hablamos de valor económico o monetario, sino que hablamos de una cantidad, de un compendio de recursos, hablamos de calidad, hablamos de riesgos, hablamos de salud financiera y para nosotros todo está englobado en la palabra costo. Entonces, es un concepto un poco más amplio a lo que tal vez estamos acostumbrados a digerir. El siguiente concepto que tenemos que tener muy claro para hablar de las habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos es el marco que la contiene. La ingeniería de costos está dentro del marco de conocimiento de la gestión total de costos o el Total Cost Management, conocido como TCM por sus siglas en inglés. ¿Qué es exactamente Total Cost Management? Acá en esta diapositiva les puse el concepto tal cual y nos dice la práctica recomendada. La gestión total de costos es la aplicación efectiva de la experiencia profesional y técnica para planificar y controlar recursos, costos, rentabilidad, ¿sí? Entonces, lo primero es que es la aplicación
efectiva de la experiencia profesional y técnica, por lo tanto, del conocimiento, de la comprensión adquirida a través de esa experiencia. Es un enfoque sistemático, por lo tanto, está enmarcado en un sistema paso a paso. Para administrar los costos, recordando que costos son todos los recursos, a lo largo del ciclo de vida. Y esta es una de las palabras más importantes. Del ciclo de vida de cualquier organización, programa, instalación, producto, servicio o como lo denomina la práctica recomendada, activo estratégico. Entonces, no solamente estamos en el ciclo de vida del proyecto, sino que además estamos en el ciclo de vida del producto del proyecto. Esto se logra mediante la aplicación de los principios de ingeniería de costos. Entonces, podemos decir que la ingeniería de costos es la aplicación de principios para la administración de costos, diferentes metodologías comprobadas dentro de las buenas prácticas, y la última tecnología en apoyo del proceso de administración o de gestión, tanto de proyectos como de activos. En pocas palabras, la gestión total de costos es un marco, ¿sí? Es un proceso a través del cual nosotros vamos a aplicar técnicas y conceptos científicos de la ingeniería de costos. ¿Qué proceso se enmarca el Total Cost Management? Básicamente tiene tres grupos de procesos. Los procesos básicos, ¿sí?, que están acá en el primer nivel, tiene dos procesos básicos. El proceso de gestión de activos estratégicos, conocido como SAM por sus siglas en inglés, Strategic Asset Management, y el proceso de control de proyecto, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar gestión de proyectos. Pero acá en el marco de conocimiento de la TCM, lo llamamos control de proyectos. Luego, esos dos procesos básicos tienen dentro de ellos 4 procesos funcionales, ¿sí? Esos procesos funcionales son los que están enmarcados en este cuadro punteado en gris. Cada uno de los procesos básicos, que dijimos son 2, tiene 4 procesos funcionales. Y luego están los procesos habilitadores. Esos procesos habilitadores son los procesos que nos permiten, a través de ciertas, nuevamente, habilidades y conocimientos, establecer o gestionar tanto el activo como el proyecto. Entonces, por ejemplo, dentro de los procesos habilitadores está la gestión de la información, gestión de la calidad, gestión del valor, medio ambiente, salud, seguridad y protección, ¿sí? Son todos esos procesos que están transversalmente a lo largo de los procesos básicos y de los procesos funcionales. Para entender los dos procesos básicos de la gestión total de costos, dijimos el primer proceso es la gestión de activos estratégicos, es como el marco, ¿sí? Es el proceso macro, por decirlo de alguna manera. Y tiene sus 4 procesos funcionales: la planificación de los activos estratégicos, la implementación de los activos, la medición del desempeño y la evaluación del desempeño. El marco de la TCM está fundamentado en un ciclo PDCA, un ciclo de calidad: planear, hacer, chequear y actuar. Un ciclo de M, un ciclo de calidad. Por lo tanto, es un ciclo recursivo que siempre está en optimización. Dentro de ese ciclo recursivo, de ese proceso recursivo, en el segundo proceso funcional de SAM, que es la gestión de activos estratégicos, se encuentra el control de proyecto, ¿sí? Porque a través de la implementación de los activos, para nosotros hacer mejoras de activos o ideación o creación o disposición o reparación final de activos, lo hacemos generalmente a través de proyectos. Entonces, dentro de esa implementación de activos está realmente el otro proceso básico, que es el control de proyectos, que también tiene sus 4 procesos básicos, 4 procesos funcionales: planeación, implementación, medición y evaluación, esta vez del proyecto. Los 2 son los procesos básicos de la TCM.
Los procesos habilitadores están a lo largo tanto de los procesos básicos como de los procesos funcionales. Entonces, el primer proceso básico, la gestión de activos estratégicos, maneja, gestiona, administra el portafolio de activos de la organización. Y el segundo proceso básico, gestiona, administra y maneja el portafolio de proyectos. Dentro de ese marco de conocimiento dijimos que para transitar paso a paso esos procesos vamos a utilizar prácticas científicas, principios científicos. Esa aplicación de principios y técnicas científicas para los problemas que vamos a ver tanto en la gestión de activos como en la gestión de proyectos, ya sean problemas de estimación, de control de costos, de ciencia de la planificación, de gestión empresarial, de análisis de rentabilidad, de gestión de proyectos, de planificación, de programación, de riesgos, todos estos principios y técnicas es lo que llamamos ingeniería de costos. Entonces es un marco muy amplio, ¿sí? La ingeniería de costos realmente puede tratar la gestión de proyectos y puede tratar la gestión de activos. Con la ingeniería de costos sabemos hacer el proyecto correcto y además hacer correctamente ese proyecto. Entonces estamos desde la gestión de activos para la implementación de activos a través de proyectos, conociendo cuál es el proyecto correcto. Y en el control de proyectos, entonces también debemos conocer cómo hacer correctamente ese proyecto o esa alternativa que hemos identificado. Para hacerlo un poquito más simple, cuando hablamos de ingeniería, generalmente pensamos en diseños, ¿sí? Diseños físicos, planos, programas, BIM, una maqueta, pero diseño, ¿sí? Cuando pensamos en ingeniería, con el concepto que tendríamos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de ingeniería de costos, nos vamos a las dimensiones no físicas de ese diseño. ¿Cuáles son las dimensiones no físicas? Bueno, la planeación a través del tiempo, presupuesto a través de valor monetario, recursos, gestión de recursos, riesgos, flujos de caja, salud financiera, etc. Son esas dimensiones no físicas. Esas dimensiones no físicas, pero que necesitamos aplicar principios científicos y técnicos, que es lo que conocemos como ingeniería de costos. La unión de ese diseño físico, de esa ingeniería de diseño, y la ingeniería de costos, nos da el resultado, la creación de un activo, de un proyecto, de un producto o de un servicio. Entonces tenemos un activo. El activo tiene su ciclo de vida, desde una concepción hasta una disposición final. Pasa por varias etapas, los 4 procesos funcionales que dijimos eran planeación, implementación, medición y evaluación del activo estratégico. Dentro del proceso funcional de implementación, entonces está la gestión de proyectos. Lo que conocemos como gestión de proyectos, que para el marco de conocimiento de la TCM, repito, es control de proyectos. Es exactamente el ciclo de vida del proyecto con sus etapas muy marcadas: inicio del proyecto, la organización, la preparación en la etapa de planeación, la ejecución del proyecto y la finalización o cierre de ese proyecto. Si el producto del proyecto es un activo que queda dentro de la organización, entonces pasa a ser lo que conocemos como activo estratégico. La gestión de proyectos o el control de proyectos tiene también sus procesos funcionales. Como dijimos, era planeación, implementación, medición y evaluación, pero esta vez del proyecto. Y la ingeniería de costos trata los 2 ciclos de vida. Trata el ciclo de vida del proyecto y trata el ciclo de vida del activo estratégico.
Entonces, la importancia de la ingeniería de costos es que con ella, con esta aplicación de principios técnicos y científicos, podemos analizar ese activo de la organización de manera integral, de manera holística, desde la etapa de concepción, si lo estamos creando, hasta su disposición final. Por lo tanto, actúa como un integrador de toda la información para que el alcance del activo se defina en ciertas partes manejables para que el control del proyecto, que va a actuar en cada una de las etapas del ciclo de vida de ese activo, las pudiéramos manejar de una manera más sencilla. La conclusión de esto es que si no tenemos proyectos en la organización, pero tenemos activos, no hay un control de proyecto, pero la ingeniería de costos continúa en la gestión del activo. Por lo tanto, entonces, para poder aplicar la ingeniería de costos, pues tiene que haber el rol de ingenieros de costos. Entonces, un ingeniero de costos es aquella persona que utiliza o que tiene la disposición de tomar decisiones a través de su juicio, ¿sí? De su experiencia, de sus habilidades y conocimientos para aplicarla a través de todas estas ramas que hemos mencionado: estimación, planificación, programación, gestión de riesgos, gestión de activos, análisis de negocio, análisis de rentabilidad, etc. Algunas de las preguntas frecuentes cuando hablamos del rol del ingeniero de costos es si los profesionales que están en este rol deben tener un fondo tradicional de ingeniería, es decir, deben ser ingenieros. En realidad, el marco de conocimiento nos dice que no necesitan un background, un fundamento o algún estudio en ingeniería. Sin embargo, tienen que tener competencias tanto en ingeniería de diseño como competencias en ingenierías de costos. Entonces, no necesariamente un ingeniero de costos tiene que ser un ingeniero en alguna otra profesión, valga redundancia, ingeniería. Sí, puede ser cualquier otro tipo de profesional, sin embargo, tiene que tener competencias dentro de los dos rangos. Vamos a hablar entonces de las habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos, cómo lo trata la práctica recomendada. Para quienes hayan visto la práctica es una estructura jerárquica, ¿sí? Nos presenta como una EDT, por decirlo de alguna manera, de esas habilidades y de esos conocimientos que marcan las prácticas de la ingeniería de costos. Generalmente tiene 3 grupos, ¿sí? El primer grupo se denomina habilidades y conocimientos de soporte. Estas son como el core, la columna vertebral de estas habilidades, de estas cualidades que tiene que tener un ingeniero de costos. La segunda son prácticas específicas, ¿sí? Son conocimientos específicos que debe tener ese ingeniero dependiendo del rol que esté cumpliendo en la organización. Cuando digo ingeniero, es ingeniero de costos. Y el tercer grupo está enmarcado dentro del conocimiento de procesos y funciones, habilidades y conocimientos tanto de procesos como funcionales. Vamos a ver un poquito de qué se trata estas 3. Entonces, soporte es la columna vertebral. Todo el que tenga un rol en ingeniería de costos debería conocer o tener estas habilidades y conocimientos. Las que están enmarcadas dentro de práctica específica son dependiendo de la función, y procesos y conocimientos y procesos funcionales son generales, pero no necesita un conocimiento tan profundo. Entonces, la práctica 11R88 nos habla o las distingue en 2 grandes grupos, ¿sí? Las habilidades y conocimientos de soporte y las habilidades y conocimientos de procesos y las funcionales.
Dentro de las de soporte, él reclasifica en la práctica recomendada cuáles son, y abro comillas, obligatorias y cuáles son específicas de la práctica dependiendo de la función. De las habilidades y conocimientos de soporte dentro de la ingeniería de costos, es un grupo muy grande, realmente es un conocimiento muy amplio, pero las clasifica en 3 grandes grupos o subgrupos. Las habilidades y conocimientos dentro de lo que se conocen como los elementos de costo. Y vuelvo y enmarco, cuando hablamos de costo no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de todos los recursos que necesita tanto una organización para manejar sus activos como un proyecto. El segundo subgrupo son los elementos de análisis y el tercer subgrupo son los conocimientos o procesos habilitadores. El primer grupo, ¿sí?, de los elementos de costos los divide en conocimientos de costo, una vez más costo enmarcado en ingeniería de costo, dimensiones de costo, clasificaciones de costo, tipos de costos y procesos de tarificación o colocación de precios. El segundo subgrupo, los elementos de análisis, son habilidades y conocimientos en estadística y probabilidad, análisis económico y financiero, optimización de procesos y mediciones físicas. Y el tercer subgrupo son conocimientos habilitadores que están enmarcados en los mismos procesos habilitadores que vimos en el marco de la TCM. Es decir, el valor que le entrega la organización o la empresa a la sociedad. La TCM no desliga que las organizaciones están conformadas por personas, pero que la organización como un ente debe crearle un valor a la sociedad. Entonces se enmarca en un proceso habilitador no solamente lo que puede ganar la organización a través de sus funciones, sino lo que puede dar a la sociedad. También los procesos de gestión de personas, gestión de las comunicaciones, gestión de los interesados, dentro de otro marco de conocimiento lo enmarca acá, gestión de la información, donde maneja todo lo que son sistemas documentales, sistemas de información, herramientas tecnológicas, bases de datos, gestión de la calidad, gestión del valor, la optimización del costo, y vuelvo y repito, del costo enmarcado como todos los recursos de la organización, medio ambiente, salud, seguridad y protección. Son los procesos habilitadores. Dentro de estos subprocesos, por supuesto, hay una gran cantidad de habilidades y conocimientos específicos que como ingenieros de costos deberíamos conocer y manejar. Fíjense que estos son los conocimientos de soporte. Entonces, todos estos conocimientos que están acá los deberíamos manejar muy bien, porque son la columna vertebral de la ingeniería de costos dentro del marco de gestión total de costos. Entonces, para darle un ejemplo, voy a tomar el subgrupo 1, elementos de costos. ¿Sí? Elementos de costos. Y dentro de los elementos de costos, entonces tenemos el conocimiento y las habilidades de los costos. ¿Qué debemos conocer allí? Debemos conocer o debemos ser capaces de conceptualizar y de manejar conceptos de todos los recursos, tanto de la organización como de proyectos. Debemos gestionar tiempo, por lo tanto debemos tener habilidades y conocimientos de planificación y programación. Y además debemos tener conocimientos de costo ya como valor monetario. Dentro de las dimensiones de costos debemos tener habilidades y conocimientos de ser capaces de distinguir ciclos de vidas tanto de activos como de proyectos. Debemos conocer la diferencia del producto versus el proyecto. Debemos tener perspectiva
si estamos tratando como ingenieros de costos desde el punto de vista del dueño del activo o desde el punto de vista del contratista o del que está realizando la ejecución o la elaboración de ese servicio, de ese producto o de ese proyecto. Debemos tener conocimientos o debemos ser capaces de realizar análisis económico a través de esas dimensiones de costos. Debemos conocer las curvas de influencia de los costos que estamos manejando tanto en proyectos como en activos. Y debemos conocer aspectos, legales, ¿sí? Y entre esos, por ejemplo, aspectos legales que debemos tener conocimientos y habilidades sobre prácticas no éticas, ¿sí? En estructuración de cronograma y presupuestos, por ejemplo, desbalanceo de estimaciones, para saber cuándo no hacerlas, ¿sí? O cuándo no está permitidas hacerlas. Y también debemos tener conocimientos sobre cuáles son las diferencias entre realizar un análisis de ingeniería de costos tradicional o un análisis forense. Dentro de la dimensión de elementos de costos, para la clasificación de los costos debemos conocer y establecer muy bien cuál es el CAPEX y cuál es el OPEX, cuáles son los costos directos, indirectos, fijos y variables, o cuáles son las otras clasificaciones de costos que pudiéramos utilizar tanto en la organización como en el proyecto. Debemos conocer o tener muy claros conceptos como depreciación, amortización y accrual. Debemos tener habilidades en conocer los tipos de costos, los elementos de costos dentro de estas clasificaciones. Debemos conocer cómo estimar y cómo controlar costos de materiales y todos sus costos asociados. ¿Cuáles son esos costos asociados? Los costos de compra, los costos de traslado, los costos de inventario, los costos de almacenamiento. Elementos de costo como maquinarias o equipos. Debemos tener conocimientos de estimación, control, planificación, procura, etcétera, de compras de equipos, rentas de equipos o leasing de equipos. En cuanto a la mano de obra, pues todos los costos asociados al labor, al trabajo directo o indirecto, salario integral, estimaciones de estos costos. Debemos tener conocimiento sobre contratos para poder manejar subcontratos que estemos o que estén bajo nuestra responsabilidad. Entonces debemos conocer cuáles son los tipos de contratos, debemos tener conocimientos de cómo se maneja una contratación con un tercero. Debemos tener conocimientos en el rango de otros costos, escalación de precios, inflación, deflación, tasas de cambio, ¿sí? Corrientes. Debemos tener también muy claros cuáles son los riesgos y las incertidumbres en los tipos de costos que estamos manejando para poder establecer reservas, contingencias y tolerancias. También en ese subconjunto de habilidades y conocimientos de soporte dentro de los elementos de costos, y vamos a lo que corresponde a tarificación o colocación de precios, debemos tener muy claros cuál es la diferencia y cuáles son esos elementos que hacen o que podemos establecer cuando tenemos el costo y cuando vamos a colocar el precio. Debemos conocer también cuáles son las estrategias y las diferentes técnicas de tarificación que pudiéramos utilizar. Eso es dentro de las habilidades de soporte, ¿sí? Cada uno de esos subgrupos tiene un mapa conceptual como el que les acabo de mostrar. El otro grupo son las habilidades y conocimientos que deberíamos tener en procesos y en funciones. Entonces está, por ejemplo, en procesos deberíamos conocer el marco de conocimiento de la TCM, sus procesos y los dos procesos básicos. SAM, gestión de activos estratégicos y control de proyectos. Debemos también tener conocimientos de planificación, de planeación. Deberíamos tener habilidades y conocimientos en la obtención de requisitos y sus análisis, en el alcance y desarrollo de las estrategias de ejecución, en la planificación
y desarrollo de cronogramas en la estimación de costos, ya hablando como valor monetario, y presupuestos, la administración de recursos o la gestión de recursos, el análisis de ingeniería de valor en optimización de todos los recursos dentro de la ingeniería de costos, gestión de riesgos, gestión de compras y contratos o adquisiciones y procura, gestión o toma de decisiones de inversión. Otro subgrupo es que debemos tener habilidades y conocimientos en la implementación de los planes, ¿sí? Tanto del plan del proyecto, como del plan del activo, como de las validaciones de estos planes. Debemos tener habilidades y conocimientos de procesos y funcionales en la medición de desempeño, tanto del activo como del proyecto. Y dentro de este grupo debemos tener conocimientos de contabilidad de costos. Y el último subgrupo en este grupo de procesos y funcionales es la evaluación del desempeño. ¿Sí? La evaluación del desempeño, una vez más, del activo y del proyecto. Debemos tener conocimientos de previsiones y pronósticos, tanto de tiempo, valor monetario, recursos, etcétera. Debemos tener conocimientos en gestión de cambios, tanto de proyectos como de activos, en la configuración de los activos, gestión de bases de datos históricas y evaluación de desempeño forense. Imagínense, es una gran cantidad de conocimiento, pero repito, los procesos funcionales van a depender un poquito de la función que esté cumpliendo el ingeniero de costos o el rol que esté cumpliendo en la organización. Y además son conocimientos un poquito generales. No necesitamos ser expertos a menos que nuestra función dependa de ello. Entonces, por ejemplo, dentro de las habilidades y conocimientos de los procesos, vamos a tomar el subproceso de medición de desempeño. Entonces, de medición de desempeño debemos tener conocimientos en contabilidad de costos. ¿Cuáles deberían ser? Debemos tener muy claros los conceptos de efectivo, capitalización, gastos, compromisos, cuáles son los costos del activo, cuáles son los costos del proyecto. Del desempeño del proyecto debemos tener conocimientos generales y lo enmarca muy claro, por ejemplo, de técnicas como valor ganado. Debemos tener también muy claros las aplicaciones y metodologías de mediciones de avance físico, cuáles son las técnicas que podemos utilizar para medir progreso de los proyectos. Trazabilidad de recursos, trazabilidad de la mano de obra, cuáles son las técnicas, qué técnicas podemos utilizar. Trazabilidad de materiales, mejoramiento del desempeño, productividad. El ingeniero de costos no solamente tiene un nivel operativo, sino que puede tener niveles tácticos y estratégicos. Y dependiendo de este nivel, también va a depender las habilidades y conocimientos que necesitamos obtener o desarrollar. Por ejemplo, de la mejora o del mejoramiento del desempeño, necesitamos tener muy claros conceptos y técnicas de muestreo de trabajo, estudios de tiempo y movimiento, fotografías de lapso y monitoreo por video. Todo esto marca los sistemas de información o las herramientas tecnológicas más modernas para poder hacer un seguimiento a distancia. Las inspecciones, los estatus o los estados del cronograma. Eso en cuanto a proyectos. También medimos o podemos medir el desempeño del activo y cuáles son esas habilidades y cualidades que necesitamos. Necesitamos saber cómo podemos enmarcar técnicas como, por ejemplo, valor ganado, pero esta vez en la operación de activos. Cómo podemos medir el desempeño funcional del activo, si está cumpliendo la función para la cual se creó. Las medidas de utilidad, si las medidas de actividad, si las actividades que se deben cumplir para que el activo funcione correctamente se están cumpliendo, se están desarrollando a la manera más óptima. Las medidas de utilidad tienen que ver mucho con el usuario final o el cliente, si realmente el activo está cumpliendo la función final para la que fue creado, ¿sí? Está cubriendo las expectativas y necesidades de ese usuario final. Y el seguimiento de los recursos que necesita el activo para ser gestionado y administrado. Entonces, como les dije, el marco es muy amplio.
No necesariamente tenemos que tener conocimientos o ser expertos en todos los niveles. Se va desarrollando las habilidades principalmente desde la perspectiva donde estemos trabajando, si estamos trabajando desde el dueño o desde el contratista, y la función que el ingeniero de costos esté específicamente realizando. Los 5 grupos de conocimientos que deberíamos desarrollar a lo largo de nuestra carrera profesional: conocimientos técnicos, conocimientos normativos, conocimientos financieros, conocimientos de gestión de proyectos y de gestión de activos. Y además manejo no solamente de software, sino de herramientas tecnológicas, porque uno de los procesos habilitadores ya vimos que es gestión de la información y le da mucho peso a lo que son los sistemas para poder gestionar de una mejor manera toda la información y los conocimientos que son creados por las organizaciones. ¿Cuáles son los retos que tenemos como ingenieros de costos? En realidad tenemos muchísimos, pero los enmarcamos generalmente en 3. Hay un juicio que es un poco pobre sobre las bases de datos de las organizaciones. No hay, sobre todo en estas latitudes de Latinoamérica, no tenemos una gran cultura en la creación de bases de datos históricos dentro de nuestra organización. Y la ingeniería de costos se basa o se fundamenta en el manejo de esta información de bases de datos. Entonces, uno de nuestros retos es crear cultura, crear bases de datos históricas dentro de las empresas. Los procesos de análisis han ido siendo reemplazados por herramientas bajo inversión en entrenamiento. Entonces, yo les dije ya que el marco de conocimiento de la ingeniería de costos le da mucha importancia al sistema documental, a estas herramientas tecnológicas, pero no sobre los conocimientos conceptuales y procesales. Entonces, lo primero que debemos entender es que una herramienta es exactamente eso, algo que nos va a ayudar o nos va a beneficiar a gestionar mejor nuestros proyectos y nuestros activos, siempre y cuando sepamos y entendamos cómo funcionan los procesos. Y tenemos el otro reto, que es un poquito en la falta de fundamentos de ingeniería, y es de ingeniería de costos. El conocimiento de esta práctica como tal no está tan extendido, y es nuestra responsabilidad darla a conocer y enmarcarlo dentro de realmente lo que es un gran rol tanto para los proyectos como para las organizaciones enteras. ¿Dónde deberíamos enfocarnos si queremos desarrollarnos dentro de este principio y dentro de estas prácticas? Bueno, debemos tener una formación profesional un poco especializada. Los ingenieros de costos deberíamos estar un poco, no solamente a nivel operativo, sino ya a niveles estratégicos, a niveles de líderes y gerentes, porque trabajamos en conjunto con los gestores de proyectos, con los líderes de proyectos y con los líderes de gestión de activos. Debemos tener o debemos tomar en cuenta desarrollar nuestras competencias calificadas, el incremento de la influencia en toma de decisiones. Debemos ser una carrera o profesionales que tengan visión y carrera a largo plazo, desarrollar pues todas estas habilidades y conocimientos dentro de este gran marco de conocimiento, y desarrollar y dar a conocer un poco las metodologías organizacionales internas, tanto de la ACE como las que pueden ser creadas por cada una de sus organizaciones. En conclusión, la verdad que la ingeniería de costos y la gestión total de costos es un gran marco de conocimiento, es una herramienta para nosotros, para nuestra profesión, tanto de gestión de proyectos y de gestión de activos. Y la verdad es que si nosotros conocemos una sola herramienta, lo único que tenemos es un martillo, todo lo vamos a ver como un clavo. Y hay una gran cantidad de información y de conocimiento que nos puede ayudar a mejorar muchísimo tanto los proyectos como la operación de activos en Latinoamérica. Yo con esto cierro la presentación. Si hay alguna pregunta.
Sí, hay algunas preguntas, Besaida, en el chat. Yo te puedo comentar 2 o 3 para responderlas antes de concluir, por favor. Sí, claro. Una de ellas, de aquí, de República Dominicana, ¿qué similitud encontramos con la ingeniería de costo y la ingeniería económica? Ok. La ingeniería económica se centra más que todo en el estudio previo a la alternativa. O sea, el estudio a saber si de la selección de alternativas previo proyecto. Tenemos la iniciativa, tenemos las alternativas, dijimos, bueno, estas son las alternativas, vamos a estudiar la viabilidad económica, si es factible para la organización ese proyecto o no. La ingeniería de costos va a lo largo, repito, de todo el ciclo de vida, no solamente de la iniciativa, no solamente del proyecto, sino que ya pasa al activo, al producto del proyecto, si queda dentro de la organización. Entonces es un campo mucho más amplio de estudio porque inicia en la creación, donde interviene la ingeniería económica, pero también en la disposición final del activo. Por ejemplo, tenemos un edificio, entonces ese edificio ya cumplió su vida útil de 25 años, lo vamos a demoler, lo vamos a vender. Incluso en esa etapa está la ingeniería de costos. Perfecto. Muchas gracias, Besaida. Hay otra pregunta que dice, ¿las áreas de finanza y contabilidad se involucran en los temas de costos? Finanza y contabilidad. Sí, sí, son parte de los conocimientos o partes de las habilidades que deberíamos tener como ingenieros de costos. No es lo mismo contabilidad de costos que ingeniería de costos. La contabilidad de costos es un área muy específica donde ya vemos cuáles son los gastos capitalizables, cuáles no, etc. Es como una parte muy específica dentro de la cual la ingeniería de costos tiene ciertas habilidades y conocimientos, pero no la maneja completa. Es un área externa, pero como un proceso habilitador. Perfecto. Muchas gracias, Besaida. Dice otra, ¿se hacen modelos econométricos? ¿O es un experto en econometría? En la ingeniería de costo. ¿Se hacen modelos econométricos? ¿O es un experto en econometría? El ingeniero de costo. No es tanto un experto en econometría, tiene más que ver, esa econometría o estudios económicos tiene que ver más que todo, repito, con la iniciativa, ¿sí? Con el estudio de la viabilidad, que es como en la preconcepción del activo o preconcepción del proyecto. Tendrías algunos conocimientos, pero ya esa es una parte muy específica que tendría que ser un profesional experto. Perfecto, muchas gracias. Hay otra que dice, ¿cuáles son los requisitos para la certificación con ACE? Bueno, ACE tiene varias certificaciones. Cada certificación pues, tiene unos requisitos específicos. Si hablas sobre la certificación CCP, que es como la certificación profesional de costos, tiene unos requisitos específicos, 8 años de experiencia en ingeniería de costos o 4 años de un grado profesional más 4 años de experiencia, y tiene que certificar, la experiencia tiene que certificarla, ¿sí? En algunas horas, ¿sí? Tiene unos requisitos un poco específicos, pero varía un poco dependiendo del nivel. Recuérdense que hay una certificación nivel técnico, nivel experto, perdón, nivel profesional y nivel experto. Entonces, cada nivel tiene sus requisitos específicos. Ok, hay otra aquí que es de Manuel Sepúlveda. Dice, ¿cómo se puede lograr o mostrar que es necesario tener una carrera o visión a largo plazo en una empresa o organización? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Besaida? Bueno, nosotros hemos estado en la creación de lo que son los planes de carrera, ¿sí? Dentro de algunas organizaciones bastante maduras y bastante grandes. Lo primero es cultural, ¿sí? Es crear cultura en la organización, ¿sí? Dentro de estos planes de carreras, ¿cuáles son estos conocimientos, estos entrenamientos, estas capacitaciones que las personas deberían tener a lo largo de ese plan de carrera para poder llegar a desarrollarse en las funciones que
la organización tiene visión, porque la organización, además de los planes de carrera, tiene que tener planes de sucesión. Las personas se van, se retiran, se jubilan. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una cultura en la organización sobre este desarrollo y esta visión de carrera futuro que en las nuevas generaciones ya no las tenemos como pues las tenían las anteriores. Entonces es muy importante crear esta visión muy dentro de lo que son las motivaciones y las expectativas de los profesionales. Muy bien, hay varias preguntas, ya se torna el tiempo más extenso para contestarla todas, porque hay más de 10 preguntas, entonces ya son las 9:30, 9:30. Pienso que podemos registrar todas las preguntas para que puedan ser contestadas a través de correo. Sí, sin ningún problema. Perfecto. Entonces ya hay una específica sobre la comunidad de ingeniería de costo en la República Dominicana, y ya sí, en ese caso, me corresponde mencionarles que pueden hacer contacto a través de mi cuenta de LinkedIn, José Báez, ingeniero José Báez, para conocer más acerca de lo que se está haciendo en República Dominicana en ese sentido. Alguien pregunta sobre si la comunidad de ingeniería de costo tiene injerencia en la capacitación en Perú. Ya ahí los remito a ACE Perú, Ingeniería de Costos, ¿verdad? Para que ellos puedan dirigirse a los representantes allá en Perú de ACE. Exacto. Bueno, sin más, me gustaría ya agradecerte, Betsaida, que hayas aceptado la invitación a todo el equipo ACE, le agradecemos la comunidad, en representación de la comunidad, que hayan podido hacer todo este soporte, todo este apoyo para que tengamos este webinar contigo. De por sí, ya les mencionamos que vamos a tener una serie de encuentros, dígase entre webinars y no webinars, que podrán dar seguimiento a todo lo que queremos hacer en República Dominicana. Y ya de por sí con el apoyo de ACE Latinoamérica. Muchas gracias a todos los participantes. Esperamos contestar todas las preguntas vía correo, y pueden hacerla con confianza, que eso es lo que nos vamos a encargar nosotros. Sin más por el momento, Betsaida la pueden contactar por LinkedIn también, cualquier referencia, Betsaida Méndez. También pueden dirigirse a ACE, cualquiera de las ACE, Perú, Chile, Colombia y Brasil, Bolivia, para poder conocer más acerca de lo que es el campo de la ingeniería de costo y cómo ser un especialista en el área. Perfecto, José. No me queda más que darle las gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, allí están mis contactos. Cualquier pregunta, cualquier duda. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Oscar, también, y a EPCM. Muchas gracias a todos y pasen una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.